que hay más de 4 millones de venezolanos en el exilio, vagando por toda Sudamérica y por Estados Unidos y Europa, que la situación económica es insostenible, etcétera, etcétera. Y pues parece que no escuchan, se ha burlado el señor Maduro del Vaticano, ha incumplido los acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Y como se piensa que no debe haber una salida catastrófica ni violenta, mucho menos una invasión norteamericana que pues causaría más dolor, más sacrificios a ese país, hermano, pues yo creo que están aplicando las sanciones lo más dura posible, que creo que ya ni siquiera es un bloqueo, perdón, ya no es, sí, es un cerramiento total de casi de la posibilidad de Venezuela de hacer negocio con cualquier otra empresa a nivel mundial, y eso va a tener consecuencias gravísimas para abastecimiento de alimentos y para la sostenibilidad del régimen, porque no va a tener cómo vender ese petróleo. ¿Quién va a comprar ese petróleo? ¿Qué país o qué empresa en el mundo va a comprar ese petróleo, salvo Irán y ese tipo de países que además son productores de petróleo y no van a comprar un petróleo que además es pesado y tiene un montón de dificultades para su procesamiento? Estados Unidos, ninguna empresa le va a comprar nada, mucho menos México, América Latina. Si más bien Nicaragua más bien importaba petróleo de Venezuela. Yo lo que creo es que muy pronto va a haber un colapso económico mayor del que ya existe y por lo tanto eso va a agravar las situaciones políticas, sociales y económicas, lógicamente, de ese pobre país. Lo que dice el señor Bolton de afectar a terceros. Bueno, ese tercero yo creo que es una amenaza velada, ¿no? Dice que va a usar el garrote para que entiendan que deben de haber pasos concretos, supongo yo, hacia la búsqueda de la democracia y la estabilidad. Y eso a tercero, pues implica... A ver, el gobierno norteamericano ha declarado que hay tres países que son como el eje, digamos, del mal, para decirlo de alguna manera, en su jerga no muy diplomática, por cierto. Esos países son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Venezuela es el que va más adelante, bueno, por su tamaño, por su peso estratégico y por el dramatismo de su crisis. En Nicaragua todavía la crisis económica, que es profunda y que se sigue profundizando, no ha llegado a los niveles de Venezuela. Con un bloqueo en Nicaragua o con un casi cerramiento del comercio de un país como Venezuela o Nicaragua, prácticamente son, principalmente Nicaragua sería un país que colapsaría en menos de un mes, porque no podría vender, no podría comprar, eso serían, el gobierno, ¿verdad? Serían serias dificultades para que una economía tan pequeña, tan dependiente como la nuestra, pueda sobrevivir. Espero que el gobierno entienda, que sus asesores le le muestren la gravedad, el dramatismo de lo que está sucediendo y que busquemos la solución pacífica, ordenada, electoral, como lo hemos venido planteando la mayoría de los nicaragüenses para salir de este problema. No se lo esperaba esto, Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que ellos han venido jugando, ¿verdad?, con la geopolítica. Y como han tenido cierto éxito, ellos creen que pueden seguir navegando en esas aguas turbulentas de manera exitosa. Yo creo que ese régimen está pronto a colapsar. Cuando te digo pronto, no sé si son un mes, 2 meses, 10 meses, un año, año y medio, 2 años, pero de que no va a sobrevivir, no va a sobrevivir. Y eso viene para Nicaragua. Yo espero que los gobernantes de Nicaragua, que ya han sufrido un bloqueo profundo en el pasado, porque Bolton hizo referencia que en el pasado ya han tenido esas situaciones con Nicaragua, este sería peor, porque ahora ya no es solo que las empresas norteamericanas no podrían comerciar con Nicaragua, sino cualquier empresa del mundo que tenga negocios en Estados Unidos va a tener problemas de negociar con Venezuela y si se le aplica a Nicaragua, también con Nicaragua. ¿Qué significa? Que nadie te va a vender petróleo, que nadie te va a comprar tus productos, que vas a tener dificultades de hacer hasta el negocio más mínimo fuera de Nicaragua, con el gobierno de Nicaragua y con los allegados al gobierno de Nicaragua que estén involucrados en los temas de represión, derechos humanos o que sean parte importante de ese gobierno. Eso es una amenaza y una sanción seriosísima para cualquier país del mundo y principalmente para países económicamente tan débiles como los nuestros.